Buenas tardes, damos inicio a la sesión de hoy. Bueno, continuando precisamente con el tema de la estimulación temprana, que era lo que estábamos abordando en la sesión de lunes, hablábamos sobre algunos puntos importantes en este tema, con referencia en las teorías del desarrollo y propiamente en este proceso que conlleva el desarrollo cerebral. Hablábamos de las etapas que propiamente pues dan paso a que se genere todo este tipo de conexiones cerebrales y neuronales, de las cuales pues nosotros vamos siendo partícipes en cuanto a lo que se refleja como parte de este conocimiento, como parte de este aprendizaje que va adquiriendo una vez que nace el ser humano y que le va otorgando el conocimiento referente al entorno en el que está de alguna manera interactuando. Precisamente hablando de este desarrollo que va a tener el ser humano, hacíamos mención de las teorías donde propiamente pues cada uno de los psicólogos, perdón, establece ciertas categorías a distribuir en cada uno de los rangos de edades en los que se encuentra el ser humano. Y a partir de ello es como nosotros vamos haciendo este reconocimiento en cuanto a lo que normalmente refleja la sociedad en este tipo de, en estos rangos de edades, perdón, en las que se encuentra cada uno. A partir de ello, nosotros hacemos mención sobre aquellas características que de alguna manera le sirven al ser humano el ser funcionales en cada uno de los entornos en los que lleva a cabo sus actividades. Hablando de estas habilidades o estos conocimientos, son mismas que van otorgándose a lo largo de su proceso formativo. En una primera instancia, cuando nosotros nacemos, se nos empieza a suministrar información, ciertas habilidades de la parte de nuestra, perdón, de nuestra zona de desarrollo próximo, que estamos en todo momento pues mencionando que es en este caso la familia, quien nos va a otorgar estas habilidades y conocimientos en una primera instancia como referente a este proceso de supervivencia que tiene todo ser humano en el entorno en el que se encuentra. Y a partir de estos elementos nosotros vamos haciendo cada vez más complejo nuestras habilidades, nuestros conocimientos, así como el mismo desarrollo de nuestro cerebro en función de lo que solicita o de lo que requiere cada uno de los seres humanos para seguir interactuando en cada uno de los entornos y precisamente a partir de ello, pues también enriquecer estos conocimientos, estas habilidades que nos hacen de alguna manera referente de una sociedad y que nos establece dentro de estos parámetros que determinan cada una de las categorías que establecen las teorías del desarrollo y que estamos dentro de la normatividad de lo que refleja cada uno de los seres humanos en las edades en las que, pues de alguna manera, se ven o se analizan estas conductas, estos comportamientos, estas habilidades y conocimientos como parte de una sociedad similar en este tipo de funcionalidades que tiene el ser humano para llevar a cabo las distintas actividades que desempeña. Y bueno, también como parte, como punto importante de la estimulación temprana, hablábamos que esta tiene como objetivo hacer este tipo de acompañamiento, este tipo de reforzamiento en cuanto a este tipo, en cuanto a estas habilidades y conocimientos. No busca acelerar un proceso de desarrollo en el ser humano, sino que precisamente a partir de este diagnóstico que nosotros vemos reflejado en ciertas conductas atípicas y en función de trabajar estas, eh, an- estas conductas o habilidades no desarrolladas en determinado momento por algún tipo de factor biológico o algún otro tipo de factor que sea elemental para que no se esté atendiendo o que no se dé el pleno desarrollo de cada uno de los seres humanos en forma y tiempo en como está establecido, pues se busca que en este sentido, pues los ejercicios, las estrategias que uno diseña como parte de la estimulación temprana le permitan a todos los seres humanos adquirir estas habilidades y conocimientos para ser funcionales en relación a lo que normalmente se ve
reflejado dentro de estas categorías de edades. Estos programas de estimulación temprana, como bien mencionábamos, no buscan acelerar este proceso de desarrollo, sino que más bien su tarea o su función es precisamente hacer este acompañamiento, el diagnosticar y a partir de estos elementos que buscamos reforzar nosotros en cuanto a la parte motriz, en cuanto a la parte del lenguaje o alguna otra índole que sea eh, referente en cuanto a una anomalía que refleja el ser humano, pues se busca atender a partir de ciertos ejercicios que se, que se tienen como referente para que cada una de las personas que tiene en función el desarrollar plenamente sus capacidades, pues nos permita a nosotros el brindarle la información necesaria a través de estos ejercicios, reforzar estas habilidades que en determinado momento pues son esenciales a lo largo de su desarrollo. Y bueno, precisamente hablando sobre los programas de estimulación temprana, estos tienen que estar adecuados a las características particulares de la población infantil, a la cual pues va a ser atendida, así como en correspondencia con las condiciones socioculturales donde se implementen. También las actividades en estos programas deben estar basados en el conocimiento de las pautas del desarrollo del niño desde su concepción hasta los 6 años de edad, que era lo que mencionábamos la sesión anterior, que estos programas de estimulación están basados desde que uno nace hasta los 6 años de edad, en el cual pues se va viendo a través de estos hitos del desarrollo donde nosotros reflejamos ciertas características que debe de cumplir cada uno de los seres humanos en función de las tareas que desempeña dentro de su cotidianidad y que en determinado momento pues nosotros hablábamos en primera instancia pues es otorgado estos primeros conocimientos y habilidades en nuestra zona de desarrollo que pues es la familia y posterior a ella pues ya ingresamos a un entorno en el que se nos va a solicitar tener ciertas habilidades como parte de este requerimiento formativo en el ámbito educativo. En este sentido, pues sabemos las características que debe de cumplir cada uno de los seres humanos para ir aprendiendo y desarrollando en cierta medida esta complejidad en cuanto a sus habilidades, en cuanto a los conocimientos y capacidades que tiene para llevar a cabo las distintas tareas que se le soliciten. También bueno, como les decía, ¿no? Estos programas pues están basados en el conocimiento del desarrollo del niño desde su concepción hasta los 6 años de edad y en las técnicas que se emplean para apoyar el desarrollo son de la inteligencia, de la motricidad, de la personalidad, las cuales van a contribuir en el desarrollo integral, que era lo que en todo momento hemos visto que maneja todo el proceso formativo, todas estas teorías del desarrollo como parte de la búsqueda del entendimiento del ser humano y propiamente en lograr estos seres íntegros que en todo momento pues hemos abordado y hemos de alguna manera considerado como parte de este proceso que conlleva el aprendizaje, el relacionar los conocimientos y habilidades como parte de las competencias que requiere el ser humano para ser funcional en cada una de las tareas que se le solicitan en su día a día. También dentro de estos programas, cualquier actividad de estimulación temprana, para que sea efectiva, tiene que tomar en cuenta al niño, el sujeto o mediador que promueve su desarrollo y las condiciones en las que se desarrolla este programa. Como bien mencionábamos, ¿no? Estos programas tienen que estar adecuados acorde a las características de cada uno de los niños. Esto en el sentido de lo que veíamos en cuanto a las características propias que puede reflejar dentro de su proceso de concepción, así como también el entorno en el que está aprendiendo y en el que está de alguna manera desarrollando todo este tipo de habilidades y conocimientos.
hacíamos mención la sesión anterior sobre ciertos factores que intervienen dentro de este proceso formativo que tiene el ser humano. Y como parte de este entendimiento de los factores, pues tendríamos que también tener en cierta medida correspondencia a estas condiciones socioculturales, de las cuales pues nosotros vamos a tomar como referente para crear estos programas de estimulación temprana, como parte de lo que se espera, de los objetivos que vamos a manejar con cada uno de los niños y que considerando las características propias de ellos mismos, es como nosotros vamos a crear este tipo de actividades. Hablando precisamente de estas técnicas, pues vamos a emplearlas para apoyar el desarrollo tanto de la inteligencia como de la motricidad, de la personalidad. Esto acorde a las necesidades que cada uno de los niños puedan reflejar en estos programas de estimulación temprana que nosotros estamos de alguna manera diseñando para que se trabaje en este tipo de temas con cada uno de ellos. También dentro de los programas de estimulación temprana, las actividades de estimulación hay que identificar la diferencia que existe entre lo que el niño puede aprender por sí solo y aquello que puede aprender en la actividad conjunta con el adulto u otro niño mayor. Esto pues obviamente ya viene en relación a las características propias de los que nosotros estamos diseñando como parte de la estrategia que buscamos atender en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje que tiene el niño y que se le requiere como parte de este proceso formativo. A partir de esta identificación que nosotros hacemos en cuanto a las capacidades, en cuanto a los conocimientos que tiene o que necesita el niño para llevar a cabo estas tareas, pues es como nosotros vamos adecuando también estas distintas actividades para trabajar con ellos o en conjunto con algunos otros elementos importantes dentro de este proceso de aprendizaje. También, dentro de los programas, los niños deben ser los protagonistas en la construcción de sus propios aprendizajes. Para que el organismo infantil sea capaz de dar una respuesta, debe haber llegado a un nivel de competencia que que se traduce, perdón, en una sensibilidad específica a los estímulos del medio a que hasta entonces eran ineficaces. En este sentido, pues obviamente vamos nosotros siendo parte del acompañamiento que requiere el niño como este proceso de construcción de sus propios aprendizajes y que de alguna manera pues también ellos se sientan capaces de dar respuesta a cada una de estas actividades que nosotros llevamos a cabo como búsqueda de estas habilidades, de estas competencias que requiere como parte de este proceso formativo que de alguna manera pues buscamos corregir o atender en medida de las características propias de cada uno de los niños que se busca trabajar dentro de estos programas de estimulación. También, para actuar sobre la zona de desarrollo próximo del niño, se hace necesario el conocimiento de cuándo la acción conjunta con el niño ha de promover el desarrollo, lo que implica conocer el curso evolutivo y líneas directrices del desarrollo infantil, así como también bueno, las habilidades, las aptitudes y las actitudes van a depender en porcentaje de los estímulos, pero también de la manera de cómo se brinden. Esto pues obviamente a partir de de las características que cada uno de los niños nos van a determinar y como punto referente de lo que nosotros buscamos trabajar con cada uno de ellos, en este sentido también considerando esta zona de desarrollo próximo, que en todo caso pues estamos hablando de dónde está aprendiendo, dónde está adquiriendo estos conocimientos, estas habilidades de los niños en función de este desarrollo que se busca tener en cada uno de estos puntos referentes. También el promover este desarrollo, pues obviamente es considerar lo que hablábamos precisamente en cuanto a estas habilidades, en cuanto a las actitudes, las aptitudes también, y que van a depender en porcentaje pues de los estímulos, pero también de la forma en la que nosotros vamos a brindar precisamente este tipo de estrategias, este tipo de estimulación temprana como parte del desarrollo que se busca o lograr o obtener como objetivo principal dentro de estas dinámicas de trabajo en conjunto.
También dentro de los programas de estimulación temprana, en la concepción histórico-cultural, el desarrollo se valora como un fenómeno irregular y ascendente, que pasa por periodos de lentos cambios y transformaciones y que en todos los niños se asemeja entre sí. Las llamadas etapas del desarrollo y momentos de cambio bruscos y rápidos, de transformaciones aceleradas, llamadas crisis del desarrollo, que permiten el tránsito cualitativo de una u otra etapa y que son, por lo tanto, la manifestación natural del desarrollo. En este sentido, pues estamos hablando de este entorno sociocultural, de este entorno histórico-cultural del que estamos de alguna manera abordando como parte de este programa de estimulación temprana y que el desarrollo que va a tener de alguna manera pues va a ser descendente o ascendente, perdón, en este caso por los periodos que de alguna manera vamos nosotros asemejando en cuanto a las capacidades y el desarrollo que va teniendo en cada una de las distintas actividades que realiza el niño como parte de este proceso formativo. También hablamos de una etapa de transformación, pero también en determinado momento sobre estas crisis que tiene el desarrollo, las cuales pues nos van a permitir ver esta transición que hay entre una etapa y otra como parte de esta manifestación natural del desarrollo que refleja las capacidades y conocimientos de los niños. Y bueno, también dentro de los programas de estimulación temprana, como hacíamos mención, se van a trabajar algunas áreas que nosotros estamos buscando como parte del referente de las características que reflejan estas teorías del desarrollo. Dentro de estos programas de estimulación, algunas de estas características van enfocadas en trabajar. Permítanme, denme un momento para ingresar a su compañía. Continuamos. Precisamente acerca de estos programas de estimulación temprana, hablamos de las distintas áreas en las que se puede trabajar y desarrollar estas actividades como parte de este programa de estimulación. Algunas de ellas, la primera pues tiene que ver en trabajar precisamente el área motriz. En esta pues a través de los movimientos voluntarios con alguna intención y significado. Ahorita lo vamos a ver más adelante dentro de las características que determinan estas teorías del desarrollo y propiamente del, los hitos del desarrollo que hemos mencionado, que son referentes en cuanto a las características propias que debe de reflejar cada uno de los seres humanos. Otra de las áreas en las que se trabajan dentro de estos programas de estimulación es el lenguaje. Aquí estamos hablando de la capacidad que tienen para comunicarse tanto verbal como no verbal. Y también otra de las áreas en el aspecto cognitivo, haciendo este análisis, síntesis y abstracción del entorno en donde pues, propiamente pues, se están llevando a cabo este proceso de aprendizaje. También dentro de las áreas está la parte sensorial, el cual tiene que ver con el desarrollo de los sentidos, tanto del tacto, del oído, del olfato, de la vista y del gusto. O también algunos otros programas de estimulación temprana van a trabajar esta área socioafectiva, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse consigo mismo y con las demás personas.
Esto como parte de que algunos seres humanos dentro de las primeras etapas de vida no refleja algún desarrollo en alguna de estas áreas. Es precisamente ahí donde entran sus programas de estimulación temprana para hacer partícipe y que se reflejen estas conductas que nosotros vemos normalmente reflejadas en cada uno de los niños acorde a las edades en las que se encuentran. Precisamente hablamos de estas conductas típicas o atípicas de las que se mencionan como parte de la normatividad que refleja la sociedad y que a partir de estos referentes es como se van categorizando este tipo de programas de estimulación, estos tipos de talleres, estos tipos de programas en general, el trabajar tanto los procesos cognitivos o algunos otros que sean de alguna manera elementales dentro de este proceso de aprendizaje, dentro de este proceso de interacción que requiere el ser humano como parte de este proceso formativo que también vamos nosotros teniendo de manera secuencial en la adquisición de habilidades, de conocimientos, de estas capacidades que propiamente va a reflejar el ser humano para llevar a cabo las distintas actividades que se le solicitan al estar interactuando en cada uno de los entornos. Y bueno, como mencionábamos precisamente dentro de estos programas de capacitación, hablábamos de ciertas características que a tomar en consideración como referente al crear estos programas de estimulación temprana, tienen que ver con lo que nosotros reflejamos o que vemos como parte de un diagnóstico y de la cual pues nos permite de alguna manera revisar en qué área se requiere esta atención para trabajar con cada uno de los niños y a partir de este diagnóstico, a partir de estas áreas en las que nosotros hacemos hincapié el desarrollo que necesita el niño, es como vamos a buscar de alguna manera tener este proceso en cada uno de los niños para que adquiera las habilidades, los conocimientos o las competencias que requiere dadas las características que vienen de alguna manera empleadas en estos hitos del desarrollo, en estas características propias del ser humano y que no refleje alguna anormalidad a lo que comúnmente conocemos y que vemos en cuanto a los tiempos, en cuanto a las habilidades que debería de cumplir cada uno de los seres humanos. Y también esta parte del desarrollo del niño, pues debe de ser integral y él debe de recibir todas las oportunidades para lograr desarrollar su potencial, que era lo que principalmente buscan estos programas de desarrollo, estos programas de estimulación temprana como objetivo principal. Dentro de este desarrollo de las funciones comunicacionales, bueno, dentro de estos programas del desarrollo del niño, pues se busca que sea en el desarrollo de las funciones comunicacionales, las conductas adaptativas, el desarrollo emocional y la actitud ante el aprendizaje de los niños. Van a intervenir diversos factores como la interrelación con su entorno, el vínculo afectivo, la estabilidad, la sistematicidad con los cuidados y sobre todo la estimulación que haya recibido desde las etapas tempranas de la vida, que era lo que de alguna manera analizábamos y hacíamos como referente, como dentro de los factores que determinan ciertas conductas, ciertas anomalías en cada uno de los niños, pues tiene que ver también con este proceso evolutivo que fue teniendo en los primeros años de vida y que refleja de alguna manera estas capacidades en cuanto a lo que propiamente se busca que tenga ya como desarrollado en este sentido secuencial que refleja cada uno de los cada una de las etapas del desarrollo. Precisamente hablábamos de un desarrollo que le permita al niño ir adquiriendo estos conocimientos y habilidades para que sean funcionales en cada uno de los entornos en los que se determina este proceso formativo en cada uno de los seres humanos. A partir de ello, pues nosotros hacemos uso del conocimiento en cuanto a dónde está adquiriendo este tipo de desarrollo y hablamos de la zona del desarrollo próximo. En este caso hablamos de la parte familiar, que son la primera instancia que le otorga en cierta medida estas habilidades, estos conocimientos, pero también vamos viendo toda la relación que implica el entorno en el que se está llevando a cabo este proceso formativo, en el que en ocasiones pues también tiene que ver con una parte
cultural y histórica, ¿no? De la que hablábamos precisamente hace un momento, en cuanto a ciertos lineamientos que establece propiamente el entorno en el que uno está aprendiendo, en el que uno va adquiriendo todas estas oportunidades en cuanto a las habilidades que necesitamos y que vamos de alguna manera adquiriendo y desarrollando, pero como también siendo partícipes en el cumplimiento de las actividades que se nos solicitan. A partir de este desarrollo, pues nosotros vamos viendo qué tan funcional es o no acorde al entorno en el que nosotros estamos interactuando y que de alguna manera también limita o nos da esta accesibilidad para crear o desarrollar todos estos distintos enfoques o áreas en las que nosotros estamos de alguna manera destinados a trabajar como parte de este proceso secuencial que tenemos que cubrir dentro de esta formalidad o dentro de estos procesos formativos que tiene el ser humano como parte de la búsqueda o el objetivo de los seres integrales en los distintos aspectos que requiere el ser humano para interactuar, en las distintas áreas en las que se busca de alguna manera desarrollarse. Y bueno, también como parte de la estimulación en el niño, las acciones de estimulación deben ser de calidad, intensas con relación a los sonidos, imágenes y colores, tienen que ser repetitivas y por periodos cortos durante toda la jornada. Esto pues por la inmadurez e inestabilidad de los procesos nerviosos, que era lo que hablábamos precisamente en la sesión anterior acerca de este tipo de conexiones cerebrales y neuronales que están existiendo como parte de este desarrollo cerebral que también tiene uno como parte de esta adquisición de conocimientos y habilidades y que de alguna manera van siendo cada vez más complejos en este sentido del desarrollo que propiamente también está de alguna manera formando y que va siendo partícipe de este aprendizaje que tiene en todo momento el niño y que le es funcional para ir adquiriendo los demás conocimientos y habilidades dentro de este desarrollo que de alguna manera requiere la temporalidad y el mismo proceso de habilidades que va determinando en cuanto a la adquisición de los conocimientos y que de alguna manera pues vamos nosotros desarrollando en función de de las complejidades que requiere cada una de las tareas que vamos nosotros llevando a cabo. Y bueno, también dentro de la estimulación se trata de abrir canales sensoriales para que el niño adquiera mayor información del mundo y esto pues al mismo tiempo también ir estimulando la atención, la memoria, el lenguaje como parte de estos procesos cognitivos, que era lo que vamos nosotros haciendo referente o que vemos en otras o que llegamos a ver en otros módulos como parte de estos procesos cognitivos, ¿no? Cómo van siendo de alguna manera cambiantes en función de las tareas que vamos nosotros teniendo dentro de nuestra cotidianidad. A partir de estos elementos es como nosotros vamos haciendo vamos siguiendo este proceso secuencial en cuanto al desarrollo que requiere cada uno de estos procesos cognitivos y que nos permiten ir adquiriendo mejores habilidades, mejores conocimientos en función de los distintos entornos en los que nosotros interactuamos y que cada vez pasan de ser básicos a estos procesos superiores que de alguna manera pues se determinan o se denominan como complejos dentro de esta funcionalidad que tienen y que van acorde a las edades o características que nosotros reflejamos en cada una de las edades que nosotros vamos también teniendo como parte de esta evolución dentro de uno mismo, pero también a partir del entorno en el que nosotros vamos teniendo precisamente este aprendizaje. Siguiendo precisamente con la estimulación en el niño, cuando se planifica una actividad con el niño para desarrollar un área determinada, se pueden estimular otras áreas de desarrollo, que esto era lo que hablábamos también en función, ¿no? Cuando hablábamos de los procesos cognitivos. En muchas ocasiones, cuando creamos este tipo de estrategias, sabemos que se llegan a trabajar más de un proceso cognitivo. Sucede lo mismo en estos programas de estimulación temprana, ya que ponemos en práctica
la funcionalidad de los sentidos y de algunas otras habilidades que requiere el niño para llevar a cabo este tipo de actividades que nosotros diseñamos, como por ejemplo, al estimular, perdón, la tonicidad de los músculos del cuello para el control cefálico, pueden ser estimuladas áreas relacionadas con el desarrollo sensorial, que es de la vista y el oído, y simultáneamente hablarle y estimular el desarrollo del lenguaje. Obviamente los ejercicios o las estrategias que uno diseña como parte de estos programas de estimulación temprana, sabemos que trabaja en conjunto con algunos otros sentidos, con algunos otros procesos cognitivos en relación a los requerimientos que nosotros hacemos como parte de este proceso de desarrollo que está teniendo el niño y que de alguna manera pues también están en función de crear precisamente esta conexión entre los estímulos y la respuesta que también nosotros brindamos a nuestro cuerpo como parte del requerimiento, como parte de este proceso secuencial que de alguna manera pues va de alguna va teniendo en este sentido de la complejidad que requiere cada una de las tareas del ser humano y que van acorde al funcionamiento de estas distintas áreas en las que nosotros estamos trabajando. También, pues lo cierto es que de lograr los objetivos de las acciones y la satisfacción de las necesidades del infante, se producirán aprendizajes significativos o aprendizajes que tengan sentido real y útil para el niño, que en todo momento pues se buscan o se establecen estos tipos de estrategias dentro de los programas de estimulación temprana como parte de la realidad de brindarle estas capacidades, estas habilidades y conocimientos, pero en función del reconocimiento del espacio en el que se interactúa y que de alguna manera pues estamos trabajando y que nosotros veíamos precisamente la sesión anterior, que tiene que ver con el entendimiento del espacio en el que está teniendo el niño para este proceso de aprendizaje y que de alguna manera pues se relaciona también en función de las estrategias que nosotros diseñamos como parte de este entendimiento del entorno, de una parte cultural, de una parte social que de alguna manera también determinan en cierta medida todas estas habilidades y conocimientos que va a ir adquiriendo en las siguientes etapas cada uno de los niños, en función de las tareas que también pueden llegar a cubrir como parte del rol que juegan en cada uno de estos espacios en los que interactúan. Y bueno, dentro del aprendizaje en el niño, es necesario propiciar la exploración activa de todos los sentidos, el cual pues va a permitir descubrir las relaciones por experiencia directa, el manipular, transformar y combinar materiales, descubriendo la relación que se da entre los objetos, ampliar el uso de materiales con diversas funciones. Esto pues obviamente vamos viendo nosotros acorde a las edades en las que se encuentra cada uno de los niños, nosotros vamos de alguna manera experimentando en conjunto en este sentido del aprendizaje que le va brindando el juego también en ciertas dinámicas que nosotros llevamos a cabo y que le permiten descubrir esta relación de las cosas en función del entorno en el que está de alguna manera interactuando y que también permite ampliar este panorama en cuanto a la funcionalidad que tiene y el requerimiento en cuanto a ciertas habilidades como parte de este proceso formativo. También el elegir las actividades, los objetivos y materiales, así como favorecer el desarrollo de las acciones con objetos, lo que implica un proceso activo del pensamiento. Esto pues ya va a depender en relación a lo que nosotros queramos trabajar en este proceso cognitivo del aprendizaje en cada uno de los niños. Nosotros hacemos hincapié en este requerimiento del diagnóstico que refleja ciertas conductas atípicas que tiene el niño en relación a las distintas áreas que ya veíamos que se pueden trabajar dentro de estos programas de estimulación temprana. Y a partir de ello es como nosotros hacemos este diseño en cuanto a las actividades que nosotros vamos a emplear y planteando precisamente estos objetivos a cubrir en cada una de las dinámicas de trabajo con los niños, a partir también de la elección de ciertas estrategias y materiales para llevar a cabo estas dinámicas de trabajo y que nos permitan a nosotros trabajar directamente estas áreas y que dé como objetivo principal el que el niño logre desarrollar estas habilidades, los conocimientos
competencias que en determinado momento pues se le están solicitando y que puede ser que las tenga, que no las tengan hasta ese instante, pues desarrolladas como lo requiere o como lo viene manejando o estipulando cada una de las categorías o características que reflejan dentro de las teorías del desarrollo y que son propias acorde a cada una de las edades en las que está el niño. Y bueno, dentro de estos programas de estimulación temprana, hablábamos precisamente de esta zona de desarrollo. Yo les decía, en primera instancia, pues sabemos que esta zona de desarrollo próximo es la familia a la que le va a otorgar, perdón, la que le va a otorgar precisamente estos conocimientos o habilidades a cada uno de los niños como parte del reconocimiento del entorno en el que está presente. En este sentido, pues sabemos que son la primera instancia que le otorga estos conocimientos o toda esta información que requiere el ser humano como parte de su proceso de supervivencia. Es precisamente esta zona del desarrollo donde el educador será un facilitador del desarrollo de los niños y permitirá la construcción del conocimiento por ellos mismos. Esto de alguna manera pues ofreciéndole alternativas de solución y brindándoles niveles de apoyo solo cuando sea necesario, estimulando la zona de desarrollo potencial. Esto en este sentido, pues hablamos de la persona que esté a cargo, va a ser en todo momento pues el facilitador dentro de estos programas de estimulación temprana, quienes le van a brindar esta información, esta construcción del conocimiento a partir de las estrategias que ya nosotros tenemos diseñadas e identificadas a trabajar acorde a las áreas que nosotros vemos como parte de este requerimiento que solicita o que necesita el niño trabajar dentro de estos procesos de desarrollo. Y propiamente, pues también si se entienden los factores lingüísticos de alfabetización y otros factores cognitivos mediante programas de alta calidad en ambientes de la niñez temprana, también se optimiza incluso la preparación para el ingreso a la escuela, que era lo que hacíamos mención la sesión anterior, acorde a las edades en las que se trabaja estos programas de estimulación temprana que abarca desde los 0 años, desde que uno nace hasta los 6 años de edad. Y estamos hablando de los 6 años de edad cuando es precisamente el ingreso de la mayoría de los niños en un nivel educativo primario. Acorde a este tipo de funcionalidad que nosotros vemos reflejada en los niños en estas edades, pues sabemos que ya tienen que estar cubiertas la mayoría de los conocimientos y habilidades como parte de la funcionalidad que solicita en este nivel educativo. Precisamente también, acorde a estas edades que nosotros trabajamos, sabemos la complejidad que puede llegar a tener cada una de las tareas que llega a solicitar los docentes en el ámbito educativo, hablando del nivel preescolar, en donde muchas veces o en algunas ocasiones veíamos que hay niños que todavía a lo mejor se les complica en cierta medida el lenguaje o algunas otras capacidades motrices o algunas otras capacidades de aprendizaje que en determinado momento pues son esenciales en este proceso formativo que están teniendo. Y como parte de estas habilidades o características que reflejan que debe de cubrir cada uno de los niños, también vemos nosotros que es importante pues considerar precisamente que se tengan cubiertas estas características para que le permita ir adquiriendo los demás conocimientos y habilidades en los distintos niveles educativos que le siguen a esta parte del preescolar. Y dentro también de esta zona del desarrollo, las familias como factor estabilizador de la sociedad están encargadas de perpetuar las normas y valores sociales y que son mediadoras ante las influencias sociales que irán recibiendo el niño, que era lo que mencionábamos también, ¿no? Acorde a este tipo de funciones o de las tareas que tiene cada uno de estos agentes educativos, hablamos sí del papel que tiene a lo mejor el docente en cuanto a las estrategias, el acompañamiento dentro de este proceso de desarrollo que requiere el niño
para continuar en los distintos niveles educativos, pero también hablábamos precisamente de esta zona de desarrollo próximo, que en todo momento pues la familia le va brindando como parte de los conocimientos, habilidades y valores que requiere el niño para su supervivencia en los distintos entornos en los que interactúa. Pero a partir también de ello, nosotros hacemos esta responsabilidad o estabilizador hacia la familia en el sentido de que ellos son quienes tienen que de alguna manera eh, brindarles ciertos valores, ciertas normas a los niños para regirse en cada uno de los entornos en los que interactúa. Nosotros simplemente vamos a ir adecuando este mismo aprendizaje que van teniendo los niños en etapas anteriores en relación a lo que nosotros es funcional, ¿no? Y que también son como parte de los requisitos que se deben de tener dentro de de estos espacios en los que nosotros estamos hablando. Cuando los niños asisten a a las clases, nuestra labor o nuestra tarea es precisamente brindarles el conocimiento en las áreas y ayudar en cierta medida con con estas habilidades y conocimientos que necesita para seguir en este proceso formativo. Pero también es parte importante que la familia esté brindando estos valores en cuanto a ciertas normas que debe de cubrir o de cumplir el niño al estar perteneciendo a un espacio educativo. También al tomar parte en la educación de los hijos, puede hacer contribuciones significativas para apoyar su aprendizaje, dirigido al pleno desarrollo de la personalidad infantil y a lograr la adaptación del niño a la vida social, ¿no? Esto obviamente pues vamos nosotros viendo a partir de las características que refleja el niño como parte de este proceso de interacción y que de alguna manera pues también van siendo distintas en cierta medida en lo que veíamos o lo que abordábamos acerca de estos aspectos culturales que cada una de las familias puede tener en consideración como parte de estas normas y valores sociales que determinan en cierta medida su comportamiento, su actuar en esta sociedad. Y en este sentido, pues el aprendizaje que va teniendo el niño va siendo acorde a todos estos elementos, toda esta información que se le fue brindada desde la parte de la familia y que complementa o que refuerza eh, en ciertas medidas en estas estrategias o en estos tipos de programas que uno diseña en el ambiente educativo y que van siendo moldeadas también a partir del espacio cultural o de los distintos entornos en los que interactúa cada uno de los seres humanos. También dentro de la zona del desarrollo, este potencial educativo de los padres puede ser reforzado por la colaboración directa de los educadores y de otros profesionales. Y de esta manera, pues organizar multidisciplinariamente un programa de estimulación temprana que pueda aplicarse a las condiciones del hogar, que era lo que hacíamos mención, ¿no? Simplemente es como un reforzamiento a aquella organización que tiene la familia dentro de estas normas, dentro de estas estrategias que utilizan en el hogar y que de alguna manera determinan también el comportamiento, el conocimiento y las habilidades que van adquiriendo cada uno de los niños. Y el trabajo del docente, pues aquí simplemente es potenciar un poco más este tipo de información que fue brindada en el hogar como parte de esta zona de desarrollo que está teniendo el niño. También los padres y los docentes son los agentes sociales encargados de transmitir a los niños de manera formal e informal la historia, los valores, las costumbres, la lengua y todo aquello que se construye en el patrimonio de la comunidad. Como hacíamos mención precisamente, cada uno de los niños van a tener estas diferencias en cuanto a una parte cultural, en cuanto a una parte de adquisición de valores, esto en relación a las costumbres que pueda llegar a reflejar en este sentido del cómo fue transmitida toda esta información eh, por parte de la familia, pero también por un agente educativo, ¿no? En este caso, hablando de los docentes. En este sentido, sabemos que la información que en todo momento fue dada en el hogar, se habla que en este entendimiento
a partir de los requisitos que cada uno de los seres humanos debe de tener o cumplir como parte de esta supervivencia al entorno en el que nosotros interactuamos. Pero también el cómo nosotros tenemos ciertos puntos de vista a partir de estas temáticas que se abordan y es como se hace referente, ¿no? En el entendimiento del espacio que nosotros compartimos y que de alguna manera refleja precisamente todo este tipo de información cultural en cuanto a la historia, en cuanto a los valores, las costumbres, la lengua, todo lo va de alguna manera también teniendo en consideración este proceso de interacción que nosotros tenemos como parte de pertenecer a una comunidad. Y en este sentido, pues también son los requisitos que va a cubrir cada uno de los niños como dentro de este proceso de interacción que tiene en este entorno. Y bueno, como les hacía mención la sesión anterior y al inicio de esta, tendríamos que hablar acerca de estos hitos del desarrollo. Son en cierta medida estas características que vienen categorizadas acorde a las edades en las que se encuentra cada uno de los niños y que reflejan el que nosotros veamos estas conductas típicas o atípicas en cada uno de ellos y que vemos como parte importante en referencia a lo que podemos nosotros trabajar en las distintas áreas que ya hacíamos mención, ¿no? En la parte del lenguaje, en la parte motriz, en la parte sensorial, en algunas otras que de alguna manera refleje este desarrollo que requiere el niño como parte de la estimulación a cubrir las necesidades esenciales dentro de este campo formativo de adquisición del conocimiento y de habilidades que le permiten ser funcionales en cada una de las tareas que desempeña. Estos sitios del desarrollo se habla del desarrollo neuronal que se puede observar si nos fijamos en las conductas o habilidades manifestadas por un niño. En este caso, pues también la aparición de estas manifestaciones siguen un orden y tiempos determinados, esto acorde a las habilidades, los conocimientos que vamos nosotros teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando un niño nace es imposible que a lo mejor podamos ver hitos del desarrollo en cuanto a este pensamiento crítico en los primeros años de vida, sino que lleva un proceso secuencial en la adquisición de ciertas habilidades y que esto va acorde a las capacidades y necesidades que también tiene cada uno de los seres humanos en función de las edades en las que se encuentra. En este sentido, estas conductas esperadas o hitos del desarrollo van dependiendo de la edad que tenga el niño o niña. Eh, Hay estos hitos típicos y atípicos. Cuando un niño o una niña adquiere los hitos dentro del plazo esperado, hablamos de una trayectoria de desarrollo típica, que nos dice que el camino del desarrollo está siendo similar al de la mayoría de los niños y niñas de su edad, que era lo que hacíamos mención, ¿no? Estas conductas típicas o atípicas que reflejan los niños y que van acorde a las edades en las que se encuentran. Cuando vemos que hay una diferencia entre estas características, pues hablamos de que hay un problema y que se debe de atender a, en cierta medida en cuanto a las habilidades o conocimientos que nosotros vemos reflejadas en cada uno de los niños. Y es como así se busca trabajar las distintas áreas dentro de estos programas de estimulación temprana. También cuando existe alguna alteración en el desarrollo de una habilidad, hablaremos de una trayectoria de desarrollo atípica, puesto que la dirección y el ritmo que está siguiendo la construcción cerebral no es común en otros niños o niñas de su misma edad, ¿no? En este caso, pues hacemos esta comparativa en lo que normalmente refleja la sociedad, los niños en determinadas edades y en algunos otros cuando no se acopla a estas características, pues podemos hablar que hay una alteración en este desarrollo de habilidades, de conocimientos que requiere el niño y que de alguna manera puede ser, puede complicarle este proceso de desarrollo en las distintas habilidades y conocimientos que va adquiriendo en este proceso formativo. Hablamos precisamente dentro de los plazos que se establecen y que se esperan haber cubierto como parte de estas características propias del ser humano y que al verse o no reflejadas, pues podemos hacer esta categorización, perdón, en cuanto a que si son estos hitos típicos o atípicos
Y es ahí como nosotros vamos determinando cuáles son las estrategias a trabajar dentro de estos programas de estimulación temprana. Y bueno, como parte de estos hitos del desarrollo o características propias del ser humano que se esperan ver reflejadas, vamos a ver cómo se da este primer desarrollo dentro del primer trimestre de vida de cada uno de los seres humanos. Dentro de las características que refleja o que se debería de tener típicamente de los 0 a los 30 días, es que el peso al nacer debe ser igual o mayor a 2 kilos 500 gramos y que puede medir entre 48 y 50 centímetros. También que tiene poca movilidad, predominando los movimientos de reflejos de manos y de piernas. También dentro de las características se habla del llanto, es un medio de comunicación. Perdón, puede diferenciar la frecuencia, el ritmo y el tono de una variedad de sonidos y responde a la voz humana. También establece el contacto visual con los ojos de la madre, puede ver objetos aunque con visión borrosa a 20 centímetros de distancia y seguir, perdón, por instantes los movimientos y la luz. Tiene sensibilidad por los olores, particularmente de la madre y la leche, y a los cambios de temperatura exterior. También duerme como promedio 21 horas diarias. La evaluación, perdón, del recién nacido se basa en el score de ACPA al nacer y posteriormente en el examen neurológico. Esto pues es una exploración de los reflejos moro, prensión, del chupeteo, de marcha y plantar, entre otros. También el peso del cerebro es alrededor del 25% de lo que corresponde a un adulto. Esto como parte de las características que vemos nosotros reflejadas en los 0 a los 30 días de vida de cada uno de los seres humanos. También eh, lo que se espera o lo que podría ser como parte de estas habilidades, pues nosotros vemos que en posición boca abajo ya hace una actitud de flexión, mueve la cabeza de un lado al otro, no sostiene la cabeza en suspensión ventral. También en posición boca arriba, generalmente flexionado y un poco rígido. Y la visión al mes puede fijar la mirada en un rostro o situados en un campo visual y mueve los ojos al mover el cuerpo. También los reflejos es una respuesta de moro activa, el cual pues es un reflejo de la marcha y del escalón y reflejo de prensión y Babinski activo. En la parte social, dentro de estos primeros 30 días de vida, hay una preferencia por mirar rostros humanos y reacción ante el sonido de la voz humana. Si no se ve alguna de estas características, lo que se podría trabajar dentro del programa de estimulación temprana en estos primeros 30 días de vida, tendríamos que hacer los siguientes ejercicios. Estimular los labios y la zona cercana a la boca del bebé con diferentes objetos y darle un tiempo para que éste intente chuparlo. Esto pues de alguna manera también facilita la lactancia. También brindarles masajes suaves sobre el cuerpo mientras uno lo cambia o lo baña. Hablarle y cantarle cariñosamente, ponerle un dedo en cada mano y levantarlo para que haga fuerza. Ponerlo en distintas posiciones al bebé. También mientras lo esté lactando, acariciar su cabeza, su cuerpo y sus pies. También como parte de este proceso de este programa de estimulación, se recomienda acostarlo en distintas posiciones y mover sus piernas en forma de pedaleo. Mostrarle también objetos coloridos y luminosos, moverlo lentamente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para que lo siga con la vista, ¿no? En todo caso. También el colgar objetos móviles cercanos a la cuna, hacerle gestos con la boca y los ojos para que vean la flexibilidad del rostro humano. También estimular los reflejos olfatorios y táctiles dentro de estos primeros 30 días de vida.
Para el primer mes del nacimiento, pues ya se espera que el peso sea aproximadamente de 3 a 4 kilos y que mida cerca de los 53 centímetros. También que se mantengan los movimientos de reflejos de manos y piernas y que mantenga sus manos empuñadas y cuando esté despierto prefiere estar acostado boca arriba. Hacer presión refleja que de las manos sobre cualquier objeto. Todavía no sostiene la cabeza, pero al colocarla en posición vertical es capaz de mantenerla erguida por unos segundos. Boca abajo, gira la cabeza hacia los lados, sigue los objetos con la vista, moviendo la cabeza. También responde a situaciones agradables y desagradables con sonrisa o llanto y es capaz de llorar con gran intensidad y responde en forma positiva ante ciertas comodidades y satisfacciones. También llora cuando tiene sueño, hambre o frío, que ya hablábamos precisamente en una primera etapa, que es su forma de comunicación de ellos, ¿no? También le llama la atención los objetos brillantes y sonoros y sus sentidos están más coordinados en este primer mes de vida. Al estar en posición boca abajo, piernas más extendidas, levanta la barbilla, vuelve la cabeza, mantiene momentáneamente la cabeza a nivel del plano del cuerpo y en posición boca arriba predomina la postura tónica del cuello, al sentarlo no sostiene todavía la cabeza. La visión, en este caso, pues mira a las personas y sigue un objeto en movimiento. En el aspecto social, realiza un movimiento corporal según la voz de los que lo rodean y empiezan a sonreír. Esto pues de alguna manera es un reflejo positivo ante el día. Y como propuesta dentro del programa de estimulación temprana, al que no veamos algunas de estas características que se lleguen a cumplir, podemos, pues no establezca un horario rígido de comida y sueño y permita que el niño desarrolle su reloj biológico. Esto acorde también en cuanto a este proceso de conocimiento del entorno en el que está y precisamente también en cuanto a la supervivencia que le requiere y le solicita cada uno de estos entornos. También hablarle con frecuencia mientras está despierto, aunque no estemos cerca del bebé. Proporcionar estímulos o actividades de manipulación para el agarre. Esto, pues también el desarrollo sensorial del niño en cuanto a la vista y la audición y la emisión de sonidos guturales y repetitivos. Es determinante en esta edad el control de la cabeza, lo que constituye, perdón, la primera gran conquista del aparato motor, y este pues es un requisito indispensable para desarrollar otras destrezas, que era lo que hablábamos también en cuanto a las distintas áreas que se puede trabajar dentro de estos programas de estimulación temprana. Para los 2 meses, lo que se espera, dentro de las características que reflejan cada uno de los seres humanos, se habla que el peso debe ser alrededor de los 5,8 kilogramos y medir entre los 56 a los 58 centímetros. Estando boca abajo, este puede mantener la cabeza al centro y voltearla a un lado o levantarla. También mantiene su cabeza erecta y momentáneamente cuando es puesto verticalmente. También se mira fijamente, se calma ante un rostro o una voz y mira lo que lo rodea, mantiene la atención sobre los objetos móviles y sigue un objeto que se mueve en diferentes direcciones. También extiende sus brazos y abre las manos frecuentemente durante esta etapa. Descubre y juega con sus manos, sostiene un objeto por algunos segundos, se excita ante un objeto anticipando, perdón, sus movimientos con todo el cuerpo. En este caso, pues también ya hay una mejora de la visión y puede formar la imagen precisa de los objetos. Comienza a distinguir a los padres de otras personas y asocia personas con conductas, por ejemplo, la madre pues la relaciona con el alimento y así con algunas otras personas con las que interactúa, va dándole como que ciertos significados acorde a lo que ellos establecen. Se calma al tomarlo en los brazos, hablarlo, mirarlo
y busca el origen de los sonidos. Muestra una sonrisa social ya para estos de primeros 2 meses de vida. También hace sonidos guturales de alegría, vocaliza recíprocamente, se interesa por los sonidos y reacciona a ruidos fuertes. Y los estímulos principales siguen siendo el oral y el tacto. Y bueno, al estar en posición boca abajo, levanta más la cabeza en una superficie plana. Al suspenderlo ventralmente, sostiene la cabeza en plano del cuerpo y en una posición boca arriba predomina la actitud tónica del cuello y al sentarlo todavía no sostiene la cabeza firmemente. En la visión sigue 180 grados a un cuerpo en movimiento y en el aspecto social sonríe al contacto social ante las voces y los arrullos, y al escuchar la voz de la madre se mantiene en silencio y pueden activarse reflejos motores o digestivos. Y dentro de las estrategias que se pueden implementar dentro de estos programas de estimulación temprana está el estimular los sentidos del oído, la vista, el olfato y el tacto, así como la coordinación ojo-mano al intentar tocar, agarrar y mover los objetos. También proporcionar estímulos o actividades de manipulación para el agarre, el desarrollo sensorial, perdón, del niño en cuanto a lo que corresponde a la vista y la audición, y la emisión de sonidos guturales y repetitivos. Conversarle y sonreírle, también ponerle algún objeto en las manos del niño mientras nosotros lo estamos cambiando, acostarlo suavemente, acostarlo, moverlo suavemente sus piernas como si pedaleara, doblarle las piernas llevando las rodillas hacia el pecho sin forzarlo, y cuando esté boca abajo, pasar un dedo con firmeza a lo largo de la espalda. Esto le ayudará a levantar la cabeza y los hombros, estimulando el equilibrio al alzarlo y moverlo de un lado a otro. También se recomienda cantarle canciones acompañadas en movimientos corporales. Ya para los 3 meses, dentro de las características que se esperan que tengan el niño, en cuanto al peso, como promedio debe de tener de entre 6 a 6.3 kilogramos y medir de los 58 a los 60 centímetros. También ya controla y sostiene su cabeza. Estando boca abajo, levanta frecuentemente la cabeza boca arriba, observando los movimientos de sus pies y realiza movimientos voluntarios y vigorosos de manos y piernas. También sigue un objeto en movimiento con los ojos y la cabeza y trata de alcanzar objetos con las dos manos. Se mira detenidamente las manos y juega con ellas. También nosotros podemos ver que explora con las manos su boca, su cara y su cuerpo e intenta también voltearse hacia los lados. Busca el origen de un sonido volteando la cabeza. También en estos 3 meses muestra un interés por los objetos y movimientos y le llama la atención el habla de los adultos. Recuerda el rostro de las personas conocidas y les sonríe al verlas. Gorjea y arrulla en respuesta a los sonidos. Hay una visión, hay una visible disminución del llanto. Emite sonidos, risas y gritos y empieza a protestar y llorar de manera diferente de acuerdo a las situaciones. También empieza a mostrar placer al ver a las personas que lo atienden habitualmente. Eh, Se adapta más al ritmo de la madre. Desde esta edad se va afianzando su seguridad al ser tratado afectuosamente. También empiezan a desaparecer, algunos reflejos como lo de moro y depresión. Perdón. Desarrolla la memoria, expresa con gestos faciales el asombro o alegría de ver un objeto que se ha visto antes y los horarios tienden a ser más regulares. También dentro de estos primeros 3 meses
En posición boca arriba, el bebé levanta la cabeza y el tórax y mantiene los brazos extendidos al suspenderlos sobre el vientre. Mantiene la cabeza por encima del plano del cuerpo y en posición boca arriba predomina la actitud tónica del cuello, se inclina hacia adelante sin poder agarrar los objetos y se interesa por los juguetes. Y aquí, al estar sentado, al sentarlo, la cabeza queda ligeramente atrás y pronto dominará la posición de la cabeza. Esto pues también mantiene la espalda encorvada y como parte del aspecto de los reflejos, no persiste el reflejo, perdón, de moro típico y hace movimientos de defensa o de reacciones selectivas de retirada ante un estímulo. Y en el aspecto social, disfruta el contacto social, presta atención a la música, dice A, diferencia claramente las voces agradables, ya para estos primeros 3 meses de vida. Y como parte de las recomendaciones de la estimulación temprana en estos 3 meses, al no tener algunas de estas características cubiertas, se puede realizar ejercicios de movimientos con el niño, el cual tiene que ver con levantar sus piernas adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, en posición boca abajo, con los brazos boca bajo del cuerpo, a hacerlo rodar sobre una almohada, cargarlo y mantenerlo unos segundos en posición vertical. También darle masajes con los dedos y las manos a lo largo de la columna vertebral. Tomarlo de las dos manos desde la posición boca arriba y ayudarlo a levantarse. Bajarlo y subirlo para que él empiece a hacer este esfuerzo. También ayudarlo a llevarle las manos y pies a la boca, mostrarle, nombrando y moviendo los objetos frente a sus ojos, decirle lo que va a hacer con él, darle la comida, bañarlo, hablarle y cantarle, ponerle música, ofrecerle estímulos sonoros para que los busque. También moverle lentamente un objeto sonoro dentro de su campo visual para que lo siga e intente agarrarlo. Propiciar que otras personas que se relacionen con él también lo carguen y lo acaricien. Esto pues también en este aspecto que nosotros estamos buscando en el sentido social, ¿no? Em, Colocar al niño sobre un balón pequeño inflado de tal manera que su pecho quede apoyado sobre él y que sus pies toquen el suelo, moverlo hacia adelante, hacia atrás y de derecha a izquierda. Esto de alguna manera pues va a desarrollar el equilibrio en el bebé. También estimular en el niño las habilidades de motricidad general, la motricidad fina, desarrollando la visión y del lenguaje. Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario acerca de este primer trimestre de vida que tiene el bebé. En la siguiente sesión vamos a seguir viendo estos. No, ninguna, profe. Sí, vamos a continuar en la siguiente sesión viendo los demás hitos del desarrollo, de los cuales hablamos que tienen que ver con esta estimulación temprana que requiere en determinado momento el niño como parte de la adquisición de habilidades y conocimientos en estos primeros 6 años de vida. Como parte de referente vemos ciertas características que son similares y que van acorde a este tipo de relación que necesita el niño como parte del proceso de interacción en el entorno. Precisamente vamos a abordar en la siguiente sesión algunas otras características que corresponden a las siguientes etapas de estos rangos de edades y que acorde a que se cumplan o no, vamos viendo estas referencias como posibles estrategias que nosotros podemos utilizar dentro de esta estimulación temprana para que desarrollen estas habilidades, estas competencias en las distintas áreas que requiere el niño en este proceso formativo. Y bueno, si no hay alguna duda, algún comentario, pues sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan excelente noche. Gracias, profe. Buenas noches, buenas noches. Gracias, hasta luego.